Ahora imaginémonos que la nueva industria en expansión de un estado policial futurista que antes era impensable estuviera ya instalada, totalmente operativa, y que hubiera estado conectada y siendo utilizada de forma activa para el espionaje nacional desde muchos años antes de que aquellos dos aviones se estamparan contra el World Trade Center. Los ataques terroristas se han utilizado como justificación de cualquier control inconstitucional de las libertades civiles que se haya producido desde aquella atroz mañana de septiembre del 2001, en la que se pulsó el botón de reinicio de 2 siglos y cuarto de historia norteamericana y en la que todos nos lanzamos hacia el mundo feliz de la guerra, el miedo, la sospecha y la venganza perpetuos, hacia una realidad paralela en un lugar que llegaría a ser conocido como la patria. Y si ese complejo industrial de vigilancia tuviera en sus manos una base de datos que fuera tan grande y tan poderosa que no solo pudiera procesar y recuperar de manera inmediata los aspectos más mínimos e íntimos de las vidas de los ciudadanos, sino que también fuera capaz de utilizar habilidades de la inteligencia artificial extremadamente sofisticadas para predecir incluso pautas probables de comportamiento futuro. Una base de datos tan enorme sería capaz de emplear tecnología punta financiada con los dólares de los contribuyentes y concedida a empresas privadas no responsables sobre todo por medio de contratos de proveedores únicos para crear la herramienta de opresión más invasiva que este país haya conocido jamás. Esta base de datos dependería de un software que fuera capaz de realizar análisis de redes sociales, basándose en tecnología de modelización en bloques para vigilar toda forma de comunicación electrónica, todas las búsquedas en Internet, todas las transacciones de tarjetas de crédito y débito, todos los preparativos de viajes, todos los registros bibliotecarios, todas las actividades bancarias y todas las llamadas telefónicas. Entonces sería capaz de utilizar los datos no solo para encontrar vínculos entre personas que ya se conocen e interaccionan mutuamente, sino para catalogar a cada individuo dentro de un grupo particular que posee hábitos de comportamiento y de compra similares. Entonces esos grupos podrían dividirse en subgrupos y se los podría analizar aún más para determinar si de acuerdo con unas directrices definidas, sin mucho rigor y ampliamente desconocidas, podrían representar una amenaza potencial, a pesar de que todo esto podría parecer una especie de pesadilla distópica futurista sacada directamente del informe de la minoría de Phyllis K. Dish y su precrimen. Se trata de algo muy real y se le conoce con el nombre de MyCore. Por ejemplo, si quieres vender una bicicleta y pones un anuncio en el periódico local y por casualidad recibes una llamada de un tal Muhammad que está interesado en la bicicleta y por casualidad Muhammad tiene determinados amigos que están relacionados con una organización que según unos criterios desconocidos ha sido señalada como una organización terrorista en potencia. Entonces la llamada que te ha hecho Muhammad te colocaría con toda probabilidad en la base de datos y te sometería a un nivel superior de escrutinio. En el mejor de los casos y en el peor te pondría en el peligro que te atraparan y te retuvieran de forma indefinida sin ningún tipo de supervisión judicial. Dicha tecnología se está utilizando hoy en día sin ninguna clase de vigilancia legítima, bajo una constitución que el eje del mal formado por Bush, Cheney y Rowe han destripado con una red gulag de prisiones de alto secreto y dependencias de detención, y con un nuevo fenómeno definitivamente anti-norteamericano de torturas consentidas por el gobierno. Añadamos una población que trabaja demasiado y a la que sistemáticamente se trata como si fuera subnormal, que ha sido bombardeada con propaganda por parte de la corrupta institución que es la maquinaria de los medios de comunicación corporativos con su astuto empleo del miedo y el odio. Una población que a pesar de la infinita sabiduría de nuestros antepasados sacrificaría alegremente su libertad en aras de cualquier tipo de seguridad temporal, sin importar que sea fugaz. Agreguemos también el desarrollo científico de avanzadas técnicas de control mental y hoy en día la patria constituye la perfecta placa de Petri para que se genere una sociedad fascista autoritaria. Es sin embargo una forma de fascismo muy sofisticada, distinta a los regímenes aparentemente más obvios que hemos conocido en el pasado.
El escritor Bertrand Gross publicó un libro de la década de los 80 del siglo pasado bajo el título de Friendly Fascism, fascismo amistoso. Jim Garrison dijo una vez que el fascismo aparecerá en Estados Unidos bajo el nombre de la Seguridad Nacional, y en su libro de 1983, Post-Conservative America, la Norteamérica postconservadora, el escritor Kevin Phillips advirtió de un posible autoritarismo de la tarta de manzana y una sociedad venidera en la que la bandera tachonada de estrellas ondearía con mayor frecuencia y sobre muchos más desfiles. El incremento de la vigilancia tomaría medidas enérgicas contra las revueltas urbanas y los disidentes políticos extremos. Esta cita describe con gran exactitud la Norteamérica posterior al 11 de septiembre, donde se ha abandonado cualquier apariencia y razón en favor de un rastreo ondear de banderas disfrazado de patriotismo, donde los bien ganados cómplices de la doctrina neoconservadora han convertido la crítica a las autoridades en traición potencial, donde los eslóganes y la demagogia han sustituido el discurso, donde el pensamiento crítico se está extinguiendo y, justo como George Orwell predijo con exactitud, el gran hermano nos vigila, nos protege y se asegura de que comprendamos que la guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza. ¿Existe alguna prueba de que se esté utilizando Wikileaks como excusa para controlar Internet? John cree que Wikileaks es un teatro de operaciones, en parte calma y en parte pone a prueba los sistemas, poniendo a prueba la reacción pública. ¿Vamos a sacar partido de las amenazas cibernéticas o no? ¿Funcionará o no? Porque, como ya sabéis, ellos, Wikileaks, no han causado ningún daño, motivo por el que se nos lo ha acusado, y entonces se perderán algunas vías u ocurrirá algo, y en algún momento, cuando esta guerra cibernética se convierte en una guerra real, lo veremos porque las leyes estarán listas. Cybersecurity Command, Cybercom. ¿Qué es Cybercom? En realidad es un ardid de las relaciones públicas del Departamento de Defensa encaminado a enfrentarse a las nuevas amenazas. La Agencia de Seguridad Nacional NSA aún dirige el programa. Todavía está alojado en la NSA. El director de Cybercom es el director de la NSA. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, las amenazas cibernéticas terminarán por reemplazar a las amenazas terroristas. Cada vez se nos dice más que los terroristas planean ataques por Internet contra nosotros, así que se produce una especie de fusión de ambas amenazas en una. En esto se halla una pauta fácilmente visible. Las acusaciones realizadas por los miembros del Congreso acerca de que Wikileaks es una amenaza son parte de esa pauta, una repetición del temor rojo y de todas las demás clases de peligros inventados. Ahora cuentan con una oportunidad fabulosa de decir que el enemigo ya está dentro de Estados Unidos y está en Internet. Un clamor creciente para restringir y controlar Internet en defensa del gobierno, del Pentágono, de la comunidad de la inteligencia y de sus brazos corporativos privados podría derivar en un ataque cibernético organizado que el gobierno utilizaría como justificación para controlar la red o, en el peor de los casos posibles, para clausurarla, advierten numerosos expertos en seguridad, fuentes gubernamentales, miembros de alto rango de la comunidad de la inteligencia y defensores de la privacidad en Estados Unidos. Desde el 11 de septiembre del 2001, la Seguridad Nacional y el Pentágono han estado trabajando juntos para controlar y subvertir la verdadera amenaza contra el gobierno, los activistas y las organizaciones políticas de su propio país. Además de fisgonear en las organizaciones antibelicistas, el Departamento de Seguridad Nacional ha hecho horas extras junto con un complaciente medio de comunicación corporativo para representar el movimiento patriótico como violento y como una amenaza para la seguridad nacional. No pasará mucho tiempo antes de que el Departamento de Seguridad Nacional y el Pentágono encontraran una plataforma perfecta para la cuadrícula de control global y de largo alcance de las élites gubernamentales, Cybercommand, para luchar contra el cada vez mayor número de personas que son conscientes de la agenda gobierno mundial único o de empresa mundial sociedad anónima. Los gobernantes deben acabar con los medios de comunicación independientes de Internet, la última fuente de libertad de expresión sin restricciones que nos queda.
Al contrario de lo que dicen tanto las interpretaciones favorables de los medios de comunicación como las campañas de propaganda iniciadas por el gobierno, el Pentágono no creó Cyber Command para luchar contra Al Qaeda o los hackers de China o Rusia. Se fundó para combatir al auténtico enemigo, al pueblo norteamericano, a los antibelicistas y a los patriotas, a los que dicen la verdad, a la comunidad bloguera de Internet. En la era de despertar político global, nosotros, el pueblo, nos hemos convertido en el enemigo. Sivien Brzezinski, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, fue cofundador de la Comisión Trilateral junto con el banquero David Rockefeller en 1973. Ha escrito mucho acerca de la cuestión del despertar político global y ha pronunciado conferencias ante varios grupos de expertos de élite de todo el mundo para informarles de esta dinámica global cambiante. Brzezinski es uno de los principales representantes de la élite global y uno de los intelectuales de élite más influyentes del mundo. Su análisis del despertar político global es útil porque él lo presenta como la amenaza mundial más importante contra los intereses de la élite de todo el mundo. Por consiguiente, la gente debería percibir el concepto del despertar político global como la esperanza potencial más significativa de la humanidad, así que debería ser fomentado y promovido, al contrario de lo que propone la perspectiva de Brzezinski, que dice que debería ser controlado y suprimido. Sin embargo, sería mejor que Brzezinski explicara el concepto con sus propias palabras para permitir que la gente comprenda por qué el despertar político global constituye una amenaza para los intereses de la élite. Por primera vez en la historia, casi toda la humanidad, por primera vez en la historia, casi toda la humanidad está activada desde el punto de vista político, tiene conciencia política y es políticamente interactiva. Tan solo hay unas cuantas bolsas humanas abandonadas en los rincones más remotos del mundo que no están políticamente comprometidas, como la agitación y el descontento políticos que están tan extendidos hoy en día por todo el mundo. El activismo político global resultante está generando un repentino aumento de la búsqueda de la dignidad personal, el respeto cultural y las oportunidades económicas en un mundo dolorosamente marcado por los recuerdos de siglos de dominación colonial o imperial extranjera. El anhelo mundial por la dignidad humana es el desafío fundamental inherente al fenómeno del despertar político global. Norteamérica debe enfrentarse de lleno a una nueva realidad global muy importante, que la población mundial está experimentando un despertar político sin precedentes tanto en alcance como en intensidad, con el resultado de que las políticas populistas se están convirtiendo en las políticas del poder. La necesidad de reaccionar a ese fenómeno masivo le plantea a la excepcionalmente soberana Norteamérica un dilema histórico. ¿Cuál debería ser la definición fundamental del papel global de Estados Unidos? No es el terrorismo mundial el que plantea el desafío esencial de nuestro tiempo, sino más bien la turbulencia intensificadora causada por el fenómeno del despertar político global. Ese despertar es socialmente masivo y políticamente radicalizador. No es una exageración afirmar que ahora en el siglo XXI la población de la mayor parte del mundo en vías de desarrollo está políticamente desencantada y en muchos lugares llena de desasosiego. Es una población agudamente consciente de la injusticia social a un nivel sin precedentes y a menudo está plagada de resentimientos por su observada fatal falta de dignidad política. El acceso casi universal a la radio, la televisión y cada vez más a Internet está creando una comunidad de percepciones compartidas y de envidia que puede ser impulsada y canalizada por medio de pasiones políticas o religiosas demagógicas. Esas energías trascienden las fronteras soberanas y plantean un desafío tanto para los estados existentes como para la jerarquía global existente sobre la cual aún se asienta Norteamérica. La juventud del tercer mundo está particularmente inquieta y llena de resentimiento. La revolución demográfica que ellos encarnan es también, en consecuencia, una bomba de relojería política. A excepción de en Europa, Japón y Estados Unidos, la banda demográfica de los situados entre los 18 y los 28 años que se está expandiendo a gran velocidad, está creando una ingente masa de jóvenes impacientes. Los sonidos y las imágenes que emanan de lejos y que
intensifican su desafección han agitado sus mentes con los que tienen a mano. Es probable que su potencial vanguardia revolucionaria emerja de entre las veintenas de millones de estudiantes que se concentran en las a menudo intelectualmente discutibles instituciones educativas de nivel terciario de los países en vías de desarrollo. Dependiendo de la definición del nivel educativo terciario, existen actualmente en el mundo entre 80 y 130 millones de estudiantes universitarios típicamente originarios de la socialmente insegura clase media más baja e inflamados por un sentimiento de ultraje social. Esos millones de estudiantes son revolucionarios latentes que ya están semimovilizados en grandes congregaciones, conectados a través de Internet y preposicionados para una respuesta a mayor escala que la que se produjo hace años en la Ciudad de México o en la plaza de Tiananmen. Su energía física y su frustración emocional está tan solo a la espera de que una causa, una fe o un odio las dispare. La amenaza cibernética creciente proporcionada por el gobierno y los medios de comunicación corporativos es una mera tapadera para la auténtica agenda, y la agenda es que Wikileaks es una estafa grande y peligrosa de la inteligencia estadounidense que probablemente se utilizará para controlar Internet. Por ejemplo, en julio del 2010 el Mando Estratégico de Estados Unidos celebró un simposio del ciberespacio en Omaha, Nebraska. De acuerdo con un comunicado de prensa, este acontecimiento facilita un apasionante punto de encuentro para el intercambio de información entre los líderes del ciberespacio, fomentar la innovación y la colaboración entre el sector privado y el gobierno para ahondar en los difíciles asuntos cibernéticos será primordial para ese simposio. El simposio lo patrocinaron Lockheed Martin, HP, Bose Allen Hamilton, Casey, Cisco, CSC, General Dynamics, Kineticus, Raytheon y la espeluznante Mitre Corporation. La mitad de estas empresas son miembros permanentes del grupo Bilderberg, la mayoría de ellas forman parte del Consejo de Relaciones Exteriores. El Pentágono considera el ciberespacio un dominio bélico, igual que la tierra, el mar, el aire y el espacio. En 2003, el Pentágono describió Internet como un sistema armamentístico enemigo que requiere una serie de capacidades ofensivas resistentes para englobar ataques electrónicos y de redes informáticas de rango completo. Resumiendo, la misión de Cyber Command, creada por el secretario de Defensa de Bush, Robert Gates, en junio de 2009, será fundamentalmente ofensiva, no defensiva. Se creó como respuesta específica a la ya significativa y creciente amenaza digital por parte de actores terroristas, grupos criminales y hackers individuales extranjeros, según el Air Force Times. La publicidad bombo y platillo de un ataque terrorista cibernético se está tornando ciertamente ensordecedora. A lo largo de los últimos meses hemos visto funestos informes publicados por el Consejo Científico de Defensa y el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales acerca de un posible Pearl Harbor electrónico o un Katrina cibernético, en los que afirma que Estados Unidos podía ser derribado en 15 minutos. Dadas las ahora tristemente famosas declaraciones de Tony Blair sobre las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein y un lanzamiento de 45 minutos, poca gente se toma en serio los informes. Lo que es innegable es que muchos de los datos sobre la supuesta amenaza cibernética los reúnen agencias gubernamentales ultrasecretas que necesitan justificar su propia existencia y compañías de seguridad cibernética que obtienen beneficios comerciales de la ansiedad popular. Por tanto, a la reunión de julio de 2010 en Nebraska asistieron las empresas líderes del sector, grandes compañías como Google, AT&T, Facebook y Yahoo, por nombrar solo unas cuantas, están íntimamente relacionadas con el programa general. Esas empresas cuentan con brazos gubernamentales específicos que les proporcionan el software, el hardware y el soporte técnico necesarios a las agencias de inteligencia estadounidenses, que están en proceso de crear una vasta base de datos de código cerrado para que las redes de espionaje global compartan información.
Cuando el senador John Rockefeller presentó la ley de ciberseguridad en abril de 2009, preguntó abiertamente si no habría sido mejor que nunca hubiéramos inventado Internet. El proyecto de ley para instaurar la Oficina del Consejero de Ciberseguridad Nacional, un brazo de la rama ejecutiva que tendría un inmenso poder para monitorizar y controlar el tráfico de Internet con la intención de protegerlo contra amenazas hacia infraestructuras cibernéticas fundamentales. No halló prácticamente ninguna oposición por parte de la prensa mayoritaria, ni siquiera por parte de organizaciones libertarias, tan de izquierdas como Truth in the Media, cuya razón de ser es precisamente esa, la de proteger la libertad de expresión del cuarto estado. La legislación de Rockefeller le otorga al presidente la capacidad de declarar una emergencia de seguridad cibernética y le entrega al gobierno federal poder absoluto para clausurar redes y bloquear el tráfico entrante de Internet en interés de la seguridad nacional, según un informe Mother Jones.